que lamentar. Voy en sintonía, buscando tu alma. Siento que pronto llegas a mí. Siento en el aire tu sex appeal. Siento un estallido que causa alarma. Quiero verte de nuevo, sentir que puedo cuidar tus pasos a donde vas. Busco tus labios, busco tu piel, busco tus manos, busco tu ser. Persigo los momentos que tapen tu alma. Que no mueran los sentimientos, que no deje de haber un sol que bendiga nuestra tierra toda la vida. Quiero Me sigas enamorando verte de nuevo, y seguir imaginando sentir que puedo que dure toda la vida. cuidar tus pasos a donde vas. Quiero Me sigas enamorando verte de nuevo, y seguir imaginando sentir el fuego, que dure toda la vida. verte a mi lado al despertar. Bueno, ¿cómo no emocionarse si es que nos están acompañando en este momento con la posibilidad de tener, aunque sea un partido, un segundo, un minuto o 20 de la Copa del Mundo? Si es que no podemos ir hasta ella, tratar de traer la Copa del Mundo Claro. hasta nosotros. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal, Toto? Sí, también Todo muy entusiasmado bien. como todo el mundo con esta buena noticia. Hay que trabajar sobre la misma, ¿no? Ahora, Sobre la posibilidad. emocionante el material me parece para todos, Mariana, porque Claro. yo decía, tan rápido estamos haciendo campaña, ahora ya nos estamos sintiendo como Hay que que, estamos ahí. hay que juntar votos ya. Si queremos, claro. Felicitaciones al compañero también de Sí, edición, muy buen muy buen material. material. Y no sé qué tan cerca está, pero de ser posible sería fabuloso. Hasta era un motivo, digamos, en picardía hoy, Felipe, pero cuando esto fue tomando un poquito más de forma, se hizo mucho más oficial, por supuesto, y ya comenzamos a meditar lo que puede significar de alguna forma, Claro. aunque sea la posibilidad de. El simple desafío. Exacto. Estar, a ver, voy a decirle en otra palabra, está de moda, estar ternado o estar en alternativa. ¿verdad? Que Claro. se plantee la posibilidad Claro. de postularse, de hecho. es Claro, decir, pues yo sé, creo que vos tenés más datos sobre eso, pero hay todo un proceso todavía que cumplir, ¿verdad? Sí. Que hay que, tipo, pasar etapas. Hay un proceso de formalización de entre comillas, que se candidatura. campaña para conseguir votos. Exacto, formalización de candidaturas, después está la cuestión regional. Es como cualquier puja, ¿verdad? Cualquier puja electoral dentro de la FIFA y después exponer las razones del por qué se ¿Cuándo se podría da dar. esto, Toto? ¿Cómo Y esto se tiene que dar después del Mundial de Rusia, en una convención que hace la ok. FIFA, porque después ya queda Qatar y antes del Mundial de Qatar se tienen que definir las próximas 2 sedes de las distintas copas del mundo, ¿verdad? Se Suele habla haber- suele haber y se una- piensa que Estados Unidos puede ser con México una organización que lo va a hacer para América del Norte, después tendría que venir a América del Sur, pasar para África, Asia y después volver a Europa. Ese más o menos es el camino habitual. Lo que pasa es, viste que cambiaron ahora las cuestiones. La FIFA sacó un nuevo reglamento y abre justamente la posibilidad de que el Mundial se dispute en distintas sedes, ¿no? En distintos Pero se países. con Corea, punta. Eso. Sí. Bueno, El eso primer yo creo ensayo. que fue Claro. el ensayo, ¿no? De hecho, se habla de una Claro. transformación y esto Sí. se viene analizando desde hace mucho tiempo. También más, Eh, también más países. Exacto, más países, o sea, es una transformación de la Copa del Mundo que se va a ir dando con el tiempo por el formato mismo. A ver, el la ensayo de cantidad Corea-Japón, países. ¿Cuántos países van? ¿Cuántos 48 países serían los que 48. pueden participar en las próximas Copas del Mundo. ¿Cuántos partidos, Toto? ¿Cómo? ¿Cuántos partidos Y ahí son? habría que dividirlos en grupos y hacer los cálculos y las matemáticas. Pero podrían ser hasta 48 equipos. ¿Por qué hablo de una transformación? El primer ensayo fue Corea y Japón. No fue un ensayo muy feliz porque los matices eran muy marcados. Japón era una cuestión en materia organizativa Claro. y Corea era absolutamente Muy notorio. otra en aquel momento. Hoy momento, estamos ahora ya no. hablando de una Corea absolutamente distinta, por supuesto, y muy equiparada a Japón en muchas cosas. ¿Por qué se hablaba ya en aquel entonces de una transformación? Incluir más equipos, fortalecer mucho más las eliminatorias y que lo que en realidad es la Copa del Mundo, que es la fase final de la Copa del Mundo, Claro. porque es la fase final, el Mundial comienza ya mucho antes con las eliminatorias, eso ya es parte de la Copa del Mundo,
y que esta fase final sea un poco más larga, que participen más países y que la cuestión sea mucho más regional. ¿Sí? No ser prohibitivo de algunas potencias o que no suceda lo que sucedieron en algunos países como por ejemplo Sudáfrica, ¿verdad? Albergar toda una Copa del Mundo, hacer una inversión en infraestructura y que hoy quede en absolutamente nada, Porque ¿verdad? ¿Quién utiliza eso? Justamente la apuesta de los países al mundial es atraer el turismo, capital, etcétera. Entonces, como vos decís, cuando lo hacemos solo con las potencias, bueno, quedan privados otros también. Ahora, en nuestro caso, yo iría nomás más allá del tiempo que quede, hay tiempo suficiente y si logramos tener, no es la dimensión, pero si nos arriesgamos y tuvimos un tramo del Dakar, bueno, tener algunos partidos de las eliminatorias con, ¿cuánto nos quedan? 13 años por delante. Sí, 13 años. Lo que hay que tener en cuenta es un siguiente factor muy, muy importante, muy remarcado. No es que Paraguay va a ser el organizador de la Copa del Mundo. Claro. Paraguay se adhiere a una organización como subsede para Así es. poder tener desde el alojamiento, digamos, de equipos que puedan quedarse en nuestra región, Por una en cuestión nuestro de costo, país, por ejemplo, y cercanía. por una cuestión de costo y cercanía, hasta poder tener la posibilidad de 1, 2 o hasta 3 partidos. Yo Así es. personalmente 3 fechas, creería digamos, ¿verdad? que hasta 3 partidos de distintos grupos se podrían dar. Hay un análisis que se hace y que de hecho lo estaba ensayando hoy el colega Daniel Chun también, que es sobre algunos datos que hablan de aquellos países con poca infraestructura que tanto tuvieron que invertir para poder estar a la altura de una Copa del Mundo, no sintieron el rédito de la presencia de la misma. Porque tanto fue el gasto para ponerse a tono Claro. que todo lo que pudo llegar o les hizo empatar en algunos casos No compensó. y en otros perder. O sea, no llegar a compensar la Claro, inversión. Ahí nomás tenés, y yo voy a opinar desde lo que sé, ¿verdad? Ahí tenés nomás un factor para mí, Toto, que es, una cosa es medir el impacto para el evento, o Sí. por el evento. Después tenés cosas que quedan para siempre, ¿verdad? El Claro, nombre, impacto a largo la famosa plazo, marca ¿verdad? país. La famosa marca país y el impacto a largo plazo. Hoy, hablando de Copa del Mundo, nos sentimos un poquito más porque Paraguay está ganando 1-0, así que Bien, ya bravo. lo vamos a ampliar también. Te dije yo todo ayer. Por supuesto, y en la repetición del programa durante la noche. Quedamos guardianos. ¿te Bien, dije? Sí, ojalá que continúe así. Bien por Pedro y Felipe, que ayer tenían todo el optimismo, ¿viste? Ahora se Exacto. va. Te dije yo. Sí. ¿Qué te dije yo ayer? Ustedes, ¿viste? ¿no? Bueno, y después está otra discusión. Dicen, el Paraguay tiene... Lo que pasa es que Pedro no puede hinchar por Chile, no puede hinchar por Paraguay. Claro, Si no, no, porque él es Perú. porque no entra. Claro, Pedro es Perú. ¿Cómo? Claro. ¿Pero qué estás Tiene diciendo la orden de ustedes, ser por favor? peruano. Sí, yo estaba hinchando siempre. Bueno, por le Paraguay. decía que otra cuestión que se puso al tapete es que, bueno, Paraguay tiene 2 millones de pobres o 2 millones de ciudadanos sumergidos en la pobreza extrema también. ¿Y por qué hablar de una Copa del Mundo? No hay país que haya salido de la pobreza por tener una Copa del Mundo, pero no hay países tampoco que hayan salido de ella por no tenerla, ¿verdad? O sea, son dos discusiones No muy, tiene nada que muy ver. aparte y hablan de un sistema y son dos discusiones muy distintas, pero sí, tener la cantidad de horas que se necesitan para este país puede ser un gran ingreso en fuentes de trabajo, directa e indirectamente, y después todo lo que se puede Y mover en además, materia no, turística. no ¿verdad? sé si se da el caso, pero si el mundial es la excusa, digamos, para generar inversiones, yo imagino que el gobierno se va a poner a punto también, más o menos lo que pasaba cuando vino el Papa Francisco, que decíamos, ojalá venga siempre, así se arreglan las calles, Sí. así se pinta un poco. Y después Tiene el un tema- efecto colateral Y también. después el tema te dicen, pero el Paraguay hoy no puede, claro. En el 2030 seremos probablemente otro supone, país ¿no? con otras dimensiones y con algunos otros problemas, tal vez, ¿verdad? Te dicen, no tenemos aeropuerto, lo necesitamos, sí. No solamente para una Copa del Mundo. Para sí, Necesitamos a lo que que te refería yo. Claro, pero- necesitamos que se está busca con diciendo, hay eso, cosas que ¿verdad? van a quedar Te para van a decir, siempre. bueno, pero se nos van a quedar obras majestuosas. Bien, gracias, porque nosotros estamos necesitando Y ciertas después otra cosa obras. también que dentro de mi área que decían, no, esto tiene un impacto electoral. Le tocó y se animó, ¿verdad? Al presidente actual. Claro. Porque también hay que animarse, ¿verdad? A Porque hacerlo. hablemos de que, si bien puede No ser... va a decir, no estoy en campaña, no puedo aceptar esa Claro, si bien puede ser una cuestión electoral, Y no es que tampoco puede se va a ser. concretar durante la Será, campaña. claro, pero No será sabemos quién va a también, ser. pero será también una cuestión electoral, sin duda que lo va a hacer Claro. para cualquier país, lo es. Hay una cuestión regional que le permite a él, Claro. está en la coyuntura exacta de decir, aunque sea en la colita de mi mandato, aceptemos el desafío Y eso te digo, y aceptarlo. otro lo va a desarrollar, Claro. pero el primer golpe, Claro. y esto siempre va a ayudar, el que piense que no fue para eso es un sonso y el que piense que se va a llevar todos los votos solamente por eso también está en una soncera, ¿verdad? Porque, repito, va a ser otro. Algunos dicen, Encarnación se quiere postular, dicen que hay una intención muy fuerte, necesita aeropuerto, no va a poder. Bueno, porque necesita aeropuerto, qué bueno que se pueda acelerar para Claro. poder tener uno. También ¿verdad? leí varios tweets, por ejemplo, ya que postularon a Ciudad del Este, pues. Ciudad- Si ustedes me preguntan a mí, Y ahí Sí, lo que claro. te decía, el tema de cercanía, costo, una cantidad exacto, de cosas. ¿verdad? si Claro, la ustedes me triple preguntan frontera. a mí, yo creería que Argentina no va a ser
en la zona de Puerto Iguazú, no haría un estadio de fútbol porque no sé qué, a ver, qué devolución pueda tener incluso después una Copa del Mundo, ¿para qué le va a servir? En cambio, teniendo Ciudad del Este en una triple frontera, parte del Brasil va a venir, parte de la Argentina va a poder venir. Hay ese estadio, lugar, por ejemplo, el del 3 de febrero que está, es un estadio que grande. puede ser remodelado. Se puede ser remodelado. Está el estadio adecuado. de Encarnación que se tiene que hacer, está dando vuelta, me imagino que con esto se van a decidir. A pesar que está proyectado para 25.000 plazas, por ahí, bueno, se puede ampliar. Se puede ampliar. En fin. Y en la cuestión de Encarnación, en Posadas no van a hacer un estadio de fútbol porque no... Ni en Formosa. Ni en Formosa, o sea, Pero, claro. no implicaría, a ver, Claro. implicaría un gasto que después nos va a tener un beneficio. Vos sabés que ¿verdad? la FIFA también tiene sus reglamentos con respecto a los estadios y hay un montón, a la estructura, o sea, generalmente acá cuando Claro. decimos, mira, acá o el Defensores o el estadio del Cerro. Ahora. El tema es que te exige mucho más, te No, exige claro. lugar para estacionar, Sí, te exige claro. un montón de cosas. Que, Claro, no tener la cancha. bueno, en fin, claro, tenés que tener Pero todo les eso. digo que si hoy se hiciera una Copa del Mundo, hoy, Sí. en este momento, la única sede que vamos a tener es la cancha de Cerro Porteño. La nueva olla. Esa es una realidad porque mide tiene ¿Cuánto? las condiciones técnicas. Yo tengo una consulta, Toto, porque en realidad no sé cuánto es, o sea, al construir un estadio, ¿hay respaldo de la FIFA? ¿Es la FIFA Sí. la que invierte Sí, sí, en de el hecho estadio? sí, porque A obtener la chapa, digamos. Claro, es una inversión también privada de los equipos y los Claro. equipos pertenecen a las asociaciones a las confederaciones y las confederaciones a Bueno, la y organización ahí sí máxima. tendríamos más. Hay un apoyo Claro. económico, pero hay toda una infraestructura local Claro. que también se tiene que mover. Tiene que Eso tener tiene que moverse. contrapartida, ¿no? La FIFA habla, y me están mencionando nuestro productor Elías, que la FIFA habla hoy en su Claro. reglamento de 45.000 espectadores sentados, como de hecho tienen que ser en todos los estadios sentados, así se mide la capacidad para una Copa del Mundo. Esto también se puede transformar. Claro. Porque estamos hablando de una Copa del Mundo que va a ser distinta, ¿sí? Por la cantidad de países. De hecho, en el mundo hoy prácticamente no se estila ni para los campeonatos locales estadios que superen los 25.000, 27.000 espectadores, porque finalmente son Claro. monstruos que no se llenan Que no se nunca, llenan. ¿verdad? Infraestructura que hay que Entonces, mantener en el tiempo. con 1 o 2 estadios de 45.000 personas en nuestro país, Sí. para mí ya es suficiente luego. Totalmente. ¿verdad? Te diría que, O sea, claro. si Olimpia va a hacer un nuevo estadio, pensar en tener en Asunción 3 estadios que superen las 30.000 personas. Bueno, Sí, ¿cuándo y lo vos sabés llenaban? que con ¿Y para respecto qué, a eso, verdad? las No, y sedes, todo, por y ejemplo, mantenerlo no todo el pueden tiempo. ser sedes acá en Asunción, por ejemplo, el Defensor y la olla. Tiene que ser uno. Uno solo. Uno por Tendría ciudad que ser sería. Uno por ciudad. Tendría que ser uno solo. Uno solo, ¿no? Tendría que ser uno solo. Y la Argentina tiene un montón de ciudades que están preparadas para hacer sedes. Bueno, Uruguay, digamos, está, no sé si en mejores condiciones, pero tal vez en peores condiciones que nosotros hoy. Porque después del centenario, salvo la cancha de Peñarol que se hizo a nueva, que Claro. es completamente nueva, le va a faltar lo de Nacional en el Parque Central, le va a faltar otras canchas, digamos, a lo largo del país. Entonces se habla de que existe una posibilidad. 2 partidos en Uruguay, 8 partidos o 8 jornadas, más que partidos, 8 fechas, 8 fechas. en Argentina y 2 en nuestro país. Sí. Esa es la proporción. Algunos hablan de 3, 3. 6 y 3, y ahí se van modificando. Eso va a tomar mucho tiempo todavía. Vamos a escuchar al presidente de la Conmebol, que se reunió hoy con el presidente de la República para hablar y formalizar justamente esta cuestión. A ver qué dice Alejandro Domínguez. Ustedes saben que en el 2030 el continente va a pelear porque vuelva el mundial donde se originó. Dicho esto, 100 años atrás, en el 2030, se va a conmemorar el centenario del primer mundial, y ese primer mundial se jugó en Sudamérica. Para Conmebol es prioridad número 1 trabajar en función de que vuelva al mundial en el 2030, donde lo vio nacer, donde la Conmebol fue anfitriona en ese entonces ya del primer mundial, y que tuvo un campeón, el primero, un sudamericano. Entonces, ante esta responsabilidad histórica para Conmebol, que es la confederación de fútbol más antigua del mundo, la confederación que tiene los campeonatos de selecciones y de clubes más antigua del mundo, es prioritario, como dije hace un rato, volver a trabajar porque podamos conseguir de que el mundial vuelva en sus 100 años. Hoy el formato del mundial
cambió, hoy se juega a partir del 2026 con seguridad, se va a jugar con 48 equipos y también las reglas en FIFA han cambiado de tal forma de que se puede hacer en más de un solo país anfitrión, lo cual abrió las puertas a que hayan candidaturas conjuntas y no solamente limitadas a 2 países. Y aquí quiero hacer solamente una reflexión muy puntual y permítanme decirles de que cuando asumí como en ese entonces presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, en esta misma casa con el presidente Cartes habíamos hablado de traer un mundial o una sede del mundial. Y aquello que fue sueño, hoy se logró a través de las excelentes relaciones que tiene el presidente Cartes con sus pares, el presidente de la Argentina, el presidente Mauricio Macri y el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, que hicieron posible, esas excelentes relaciones hicieron posible de que ese sueño se concretara y que de ahora en adelante la presidencia va a buscar una fecha como para coincidir entre los 3 presidentes y así formalizar esto que hoy se concretó y es una noticia que creo muy importante para Sudamérica. Son 3 países y toda una Conmebol, 10 países que vamos a luchar para que en el centenario del Mundial, por supuesto, vuelva a su casa la Copa del Mundo. Bueno, ustedes saben que nosotros que estamos en este programa pensaríamos qué sería de una banda de rock, por ejemplo, sin el vocalista, de un programa de radio. Sin Pedro Ullari, pues. Absolutamente nada. ¿Y qué serían de las hamburguesas sin carne? Ha sido un festejo de Victoria La Roca sin hamburguesas de Concepción. Prende la parrilla y... Pero por favor, las hamburguesas clásicas para toda la familia, las de costilla, como le gusta a Pedro, que Así vamos es. a comer esta noche, por Rico. supuesto, y las hamburguesas light para aquellos que están cuidando la figura de alguna forma. Bueno, las nuevas Concepción Burger, hamburguesas 100% carne. Bueno, queremos agradecer a nuestros invitados, a los que nos acompañan hoy, por supuesto, para poder hablar de un tema que se soltó en una mesa que habíamos armado, se puso sobre la mesa, y es un tema que realmente es muy interesante, sobre todo dentro de este ciclo de conversaciones que se dan acerca de qué es lo que hay que reformar de cara al futuro. Muchos dicen solamente la Constitución, otros dicen comencemos por temas muy puntuales, como por ejemplo es el tema de la educación. Y hablaba Mariana de una ley de financiamiento a la educación. Era bloquear, o prácticamente mencionaban tener fuentes directas de financiamiento. Incluso Blindar. como Candadear, blindar. Sí, de algún modo blindar, pero sobre todo, digamos, estaba conversando justamente, analizando un poco esta semana, incluso el entrevistado nos va a confirmar esto. Nosotros, o sea, somos, no sé si el único, pero uno de los países en la región que no tiene ley de financiamiento de educación, y eso quiere decir básicamente que estamos a ciegas. Es decir, no solo no tenemos la ley, sino no tenemos como un país que generalmente no tiene datos en realidad, que es una carencia a nivel país realmente. No tenemos el dato certero del gasto que se hace y de la calidad del gasto, es decir, en qué directamente va, más allá de que sabemos algún presupuesto o el salario docente, bueno, cómo se está gastando, y una vez que tengamos esos datos, que entiendo que también Juntos por la Educación está trabajando un poco en eso, ver de dónde tiene que venir el recurso y a dónde lo vamos a destinar, pero yo lo diría un poco como la ley de responsabilidad fiscal que establece, digamos, el tope, que establece, bueno, en este caso no sé si un tope, pero sí en qué debe ser invertido, y ya que eso vaya de la mano con el presupuesto. Por eso me parece muy interesante que se está trabajando con Hacienda, es decir, no es una ley, por lo menos el proyecto de Juntos por la Educación, creo que va hay por caminos otro. separados. Claro, no es que después van a decir, no, esto no es aplicable, sino que entiendo que la que hoy es ministra, que es Lea Jiménez, en su calidad de viceministra ya venía acompañando este proceso, así es que debería de ser aplicable, digamos. Está con nosotros el diputado Dionisio Amarilla. Diputado, ¿cómo está? Gracias. Gracias, Lugo, por acompañarnos en una edición como esta. Bueno, en primer lugar agradezco yo el espacio, creo que la discusión que plantean para la fecha es trascendental para la República. Definitivamente hay que insistir hasta que alguien se anime a tomar nota y finalmente, sin que sea necesario que la capital se cope para que nos llame la atención, instalemos una mesa de trabajo y a partir de ahí definamos si realmente cómo podemos hacer para blindar ese presupuesto. Y voy a arrancar hablando un poco fuerte. Si dimos el paso de blindar una institución tan corrupta como la Dirección de Contrataciones Públicas, quitándole
hasta el 1% de los montos que contrata el Estado paraguayo. ¿Por qué regla de 3 no podemos avanzar también para blindar el presupuesto en favor de la educación? Si sabemos y reconocemos que no solamente la literatura, sino que además la praxis nos muestra que en la medida en que vamos mejorando la competencia de nuestra sociedad, es posible ir avanzando de manera natural en las reformas que se necesitan. Aquí estamos estancados todavía 2 siglos atrás, la reforma agraria no la pudimos solucionar, e imagínense que en otras sociedades la reforma tecnológica ya se está discutiendo cómo puede impactarse en el espacio inclusive. Así que muy complacido porque nos inviten a compartir este espacio. ¿Cuál sería a ver si hay un borrador mental de todo esto, de cuáles son los caminos o de dónde estirar y cómo hacerlo? ¿Cuál sería, diputado, por dónde arrancar esta situación más allá del ejercicio de la técnica jurídica que hay que llevar adelante, ¿verdad? Bueno, en primer lugar yo quiero, si me permite acá el compañero, porque acaba de presentarle, el 26 de noviembre del año 2003, apenas nos inaugurábamos como legisladores, con un grupo de colegas habíamos presentado el proyecto de ley para establecer justamente el blindaje de la financiación de la educación y le hemos denominado Ley de Financiamiento Educativo de la República del Paraguay. Nosotros sí reconocemos, y eso generó una suerte de opiniones dispares a la que nosotros sostenemos, de que es posible llegar a una inversión cercana al 7% del Producto Interno Bruto, pero de manera gradual. Y nos habíamos trazado en ese sentido un horizonte de 10 años, ¿verdad? Impactando un poco con mayor agresividad la inversión desde el Estado en favor del Ministerio de Educación y Ciencias hoy día, en los primeros años, y bueno, y después conforme a la evaluación también que se iban desarrollando de los respectivos programas, porque esto tiene que, además de apostar a una mayor inversión, tiene que contener una serie de programas, una serie de ejes, ¿verdad?, que a su vez van a fundamentar y van a servir de argumento para que esa financiación pueda ser sostenida y se legitime socialmente esos fondos asignados al Ministerio. No hemos podido avanzar cuando eso compartimos inclusive este proyecto con la entonces ministra Lafuente, Marta Lafuente, ¿verdad? No pudimos lograr siquiera el dictamen de la Comisión de Educación porque es un tema álgido, es un tema que necesariamente necesita no solamente voluntad política, sino que, reitero, de una presión sana de la sociedad toda para que avancemos. Y bueno, este primer paso no lo hemos podido dar y bueno, y a partir de ahí entonces se diluyen las otras discusiones de cómo conseguir los fondos, finalmente cuáles programas priorizar, si vamos a apostar a la formación, a la capacitación docente, a elevar la competencia de estos, si vamos a incluir la inversión en multimedios didácticos en los establecimientos educativos, si solamente vamos a hacerlo uno o lo otro, si además a ello le vamos a sumar el poner a punto los establecimientos educativos, cuáles de esos establecimientos educativos que hoy están georreferenciados necesitamos seguir sosteniéndolos y cuáles probablemente, no digo que los suprimamos, pero integrarlos a otros. Integrarlos a otros y terminemos convirtiéndolo en una biblioteca, si en alguna zona probablemente no va a resultar, no quiero que se entienda esto como una suerte de querer economizar en detrimento de la educación, pero tal vez en alguna zona convendría desarrollar una suerte de móviles que busquen a los chicos, que le garanticen que en esos móviles mismos reciban su alimentación, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de un sector bastante complejo, de un sector que necesita sistematizar y por sobre todas las cosas articular acciones y que además debe convertirse en una gran causa nacional para que tal vez las generaciones que vengan sientan el impacto de este gigantesco paso que tenemos que dar. Está con nosotros Oscar Charotti de Juntos por la Educación. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Oscar? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Toto? Gracias por la invitación, Felipe, Mariana, Pedro, señor diputado. Un placer estar acá. Desde Juntos por la Educación, ¿qué es lo que están ensayando, digamos, de cara a esto que toma fuerza en un momento en donde se puede discutir todavía, pero la cuestión electoral es, o sea, no la cuestión electoral de campaña, sino la elección en sí es inminente y como que esto va a dejar otra vez un poquito frío el debate? Bueno, complementando un poco lo que justamente mencionaba el diputado, tenemos que tener en cuenta que en base a las experiencias regionales, más inversión no necesariamente trae consigo más calidad de gas.
o sea, más calidad educativa, perdón. En ese sentido, desde Juntos por la Educación, que venimos trabajando desde 2012, donde hemos realizado inicialmente un gran relevamiento de situación de la educación paraguaya, cierto, ya dábamos cuenta de los indicadores de inversión relativamente muy bajos en consideración a los promedios regionales. Si bien el indicador de relación con Producto Interno Bruto, que hoy en día Paraguay está en torno al 3.9, 4% de inversión en función al Producto Interno Bruto, no es muy diciente. Es simplemente un indicador que marca un esfuerzo coyuntural del gobierno, del Estado, en función a la inversión educativa. Yo apelaría un poco más a indicadores como la inversión por niño, por alumno, por año, ¿verdad? Que está Paraguay en torno a los $500 por alumno, cuando que en la región el promedio está muy por encima, prácticamente el triple de todo eso. Es evidente realmente la insuficiencia, pero vale decir de que en el marco de un proceso de fortalecimiento institucional, desde Juntos al menos hemos iniciado un proceso ordenado de aportar por consolidar las capacidades institucionales del Ministerio, de manera tal a empezar, como bien se decía, un proceso de incremento gradual de la inversión en función a políticas que garanticen cierto nivel de eficiencia y eficacia a lo largo del tiempo. De ahí en adelante, creo que en un momento habíamos hablado del tema de Carta Orgánica, que era justamente, pretendía establecer un ordenamiento organizacional y funcional del Ministerio mucho más eficiente en cuanto al uso de recursos, el establecimiento de criterios meritocráticos dentro de la institución que de alguna u otra forma daban garantías de que un aumento gradual de la inversión podía ser conducido en función a una mejora de calidad. Realmente es un tema bastante importante. Nosotros desde Juntos hoy, como bien lo decía Mariana hace rato, venimos trabajando en un proceso de análisis de la estructura financiera, de financiamiento y de calidad del gasto del Ministerio en los últimos 25 o 30 años, y que hoy nos permiten dar cuenta que en gran medida más del 90% de todo ese presupuesto educativo está canalizado en función a lo que es anexo de personal. Ni siquiera servicios personales en general, sino que específicamente sueldos, salarios, no solamente docentes, sino que efectivamente también de personal administrativo, más del 90%. De 1997 a esta parte, esa proporción creció desde un 62% a un 92-93%. Eso implica que no más de un 7%, digamos, de todo el presupuesto restante para generar las grandes transformaciones que el sistema requiere. Digamos que de alguna u otra forma, si bien damos cuenta de que es relativamente insuficiente, también eso evidencia que necesariamente, por más que mañana tengamos la posibilidad de incrementar presupuesto educativo, no necesariamente va a traer mejora. Sobre ese punto, Oscar, la otra vez tenía una discusión personalmente acá en el programa con uno de los sindicalistas que estaban justamente pidiendo el tema estaban con el tema de la huelga docente, ¿sabes? Y yo justamente les reclamaba que en la lógica de ellos, como mencionabas al principio, que siempre el reclamo venía por más presupuesto, pero para salario, sin demeritar que, bueno, es un hecho concreto que necesitan ganar más, ¿verdad? Pero nunca una movilización ni una cuestión de bandera al tema de, qué sé yo, más materiales, mejores materiales, qué sé yo, mejor infraestructura. Accedió en un momento, ahora ya no tanto, ¿verdad? Por lo menos de parte del sindicalismo del docente, por lo menos no viene por ahí nunca el reclamo, ¿verdad? Vos mencionabas recién como toda una ingeniería presupuestaria, está todo al revés, o está todo puesto sobre el tema de los salarios, ¿verdad? Con esta ley de financiamiento de la educación, ¿se podría cambiar esa ingeniería o va a quedar otra vez como descolgada, teniendo en cuenta que el presupuesto también es una ley, el diputado lo sabe, cada año se va cambiando o aprobando, ¿verdad? Sí, yo creo que la ley de financiamiento realmente contribuiría mucho a necesariamente establecer una visión, una perspectiva de crecimiento con previsibilidad, con respecto a políticas públicas claramente establecidas con metas y métricas de medición y de evaluación permanente. Eso es categórico. En caso de que no exista eso, bueno, permanentemente estamos supeditados a una negociación anual con el Congreso Nacional, y ustedes saben que eso, digamos, se incluye en un proceso más político que cualquier otro tipo de cuestión. Pero con respecto al tema salarial, vale decir de que yo creo que el gran reto del sistema tiene que ver con pasar de un modelo como el que hoy en día estamos viviendo, de procesos de reclamos, de aumentos, de ajustes salariales, muchas veces imprevisibles y también de alguna u otra forma indiscriminados para todos por igual, a un modelo basado en una política
donde la competencia, la meritocracia basada en evaluaciones sea justamente el orden para un crecimiento gradual y un establecimiento de la carrera docente en función a esos criterios. Yo creo que ese es el gran reto del sistema. Vamos a hacer una pausa y después, por supuesto, Mariana tiene pregunta también, Pedro, para el diputado, pero sí Felipe tiene ahora la palabra, la voz. Sí, la voz. Todas las voces de todo, la versión completa, completa, totalmente. La versión completa de la noticia sin censura. Escucha más, participa más. 6:50 M la primera del día. Somos uno para todos. Estamos socializando acá entre nosotros también este proyecto porque mencionábamos acá que Eladio Benítez nos hablaba desde una propiedad prácticamente de la paternidad del proyecto. Desde tipo de la paternidad nos hablaba. A lo mejor fue una forma de presentar, no lo quiero estar crucificando a Eladio que va a venir por supuesto a conversar con nosotros en cualquier momento. Queremos agradecer a Galano también por los muebles de Sin Vueltas 905-413, el número de contacto. Así que ustedes pueden tener las sillas. La que más soporta es la de Felipe, porque es el más pesado del equipo, entonces... En ambos sentidos. Te das cuenta de la discriminación. Es la que soporta. Pero no hablé de tu peso, dije pesado. No, yo sé peor. de este lado, por favor. Peor que no hable de mi peso. No, pues me dije pesado de peso. A mí me afecta este tipo de cosas. Ya les voy a preguntar algo en un rato también. también. Para mí que es mejor que hables de tu peso y no de tu carácter, Felipe. Tómalo por el lado malo. No me ayude tanto, Mariana. O de tu cara, que puede ser mucho más peligroso. Mariana, y después les voy a pedir un consejo a los hombres que están acá. Necesito fumigar una casa, así que en un rato les voy a pedir el consejo. Bueno, está bien. Para el señor Charotti, me gustaría saber cómo realmente piensan que esto puede ser aplicable. Nosotros hablamos, bueno, va a ser un blindaje, va a ser una ley que complementa el presupuesto. ¿Cómo va a ser real esta ley? El proyecto de ley. Y quiero hablar de lo que ustedes venían pensando, porque no sé si realmente seguramente hay puntos de coincidencia, pero no sé si conoce el proyecto del diputado, digamos, pero de lo que ustedes vienen analizando, estudiando. ¿Cómo creen que esto va a ser aplicable en el momento de que esté vigente como ley? Bueno, como te decía, justamente en una primera etapa nosotros estamos apuntando no solamente en fortalecimiento institucional, sino con análisis de la estructura de financiamiento educativo en los últimos 20 años. Saber cuáles fueron las políticas que se fueron financiando y cuáles fueron los resultados de esta, por un lado. Por otra parte, realizar un análisis de la calidad del gasto en sus distintas dimensiones, en cuanto a aquellas políticas que fueron financiadas, si realmente fueron pertinentes, relevantes, eficientes, eficaces. Estos son análisis que necesariamente nos van a dar cuenta, digamos, de la estructura de funcionamiento institucional y en función a eso poder ordenar o, digamos, prever el establecimiento de distintos modelos. La verdad que a nivel regional hay distintos modelos de establecimiento de ley de financiamiento. Por ejemplo, el del Brasil, y que justamente creo que se potenció en aquel momento cuando se hablaba que en Brasil se iba a llevar la Copa del Mundo. Ustedes recuerdan que hubieron movilizaciones enormes porque la Copa del Mundo implicaba una inversión monstruosa que ni siquiera en educación y salud tenían porcentajes ínfimos en relación a eso. En ese momento fue discutido a nivel nacional, fue una de las causas que promovió la discusión a nivel nacional justamente de la Ley de Financiamiento Educativo de Brasil, que hizo que en gran medida todas las fuentes de financiamiento de los fondos Presal sean dirigidos a educación, que lleve prácticamente en un porcentaje casi al 10% del Producto Interno Bruto en forma gradual. El Brasil esa experiencia lo desarrolló sobre la base de una metodología de análisis de calidad educativa por chico, es decir, establecían todos los criterios y todos los elementos que se deben de garantizar en una escuela, en un entorno educativo y de condiciones y de factores asociados para que cada chico tenga garantizado un nivel de calidad educativa. Y en función de eso estaba costeado y se proyectaba en base a la matrícula de cada una de las escuelas y ahí prácticamente uno tenía una demanda en cuanto a recursos para el financiamiento. Pero también existen otros modelos donde efectivamente, y acá a nivel nacional, quieras o no, tenemos una experiencia que tiene que ver con el FONACIDE, más específicamente con la parte que tiene que ver con el Fondo de Excelencia por la Educación, donde están establecidos claramente lineamientos o ejes. Por ejemplo, el eje primero tiene que ver del FEI, la inversión en tecnología y de las comunicaciones.
inversión en formación docente, en políticas de formación docente, de becas, de infraestructura educativa y de institutos de formación docente, inversión en ejes que tengan que ver con trabajo comunitario y las ACES. Yo creo que avanzar con respecto a cuál sería el modelo ideal, yo creo que es un poco apresurado, hasta antes poder tener evidencia clara de realmente de cuáles son los niveles de eficiencia y calidad del gasto del Estado, por un lado. Y por otra parte, la estructura de financiamiento. ¿Cuál es el esfuerzo que el país, que el gobierno hace realmente en la inversión educativa? Cierto, el artículo 85 de la Constitución Nacional dice que el 20% del presupuesto general de gastos de la nación, de la administración central, debe ser destinado a educación. Pero dentro de ese 20% y de esa estructura tenemos que considerar que también hay otras tipologías de gasto que no necesariamente tienen que ver con financiamiento de políticas bajo la administración del Ministerio de Educación y Ciencia. Ahí estamos hablando de que hay cualquier tipo de educación. Hay financiamiento para universidades, transferencias. No, es mucho más abarcante, mucho más abarcativo. O sea que es una cuestión relativamente compleja. Yo creo que avanzar con respecto a un modelo ideal es un poco apresurado. Realmente lo que tendríamos que hacer, y esto tiene que ver justamente con un aspecto que muy poco se habla y que tiene que ver con el proceso, la calidad de los procesos de formulación política, política, en nuestro país son bastante bajos. Hablando de política de Estado. Claro, hablando de políticas de Estado. Entonces, yo creo que introducir esa cultura... En resumen, quiere decir que no tenemos políticas de Estado. Introducir esa cultura de formular políticas públicas en base a evidencia, yo creo que es un gran paso. Y en este caso en particular, construir esa evidencia que nos oriente efectivamente cuáles son los mejores modelos, yo creo que es el camino. Dionisio, comentabas un poco el escenario cuando presentaron el proyecto, un tema álgido, dijiste, y faltó voluntad política, incluso por ahí acompañamiento de los sectores que tendrían que estar, pero saltando de alegría si se presenta un proyecto de y a lo mejor nuestro también, de parte de los medios, digo. Lo que pasa es que nos llamó la atención la otra vez cuando surgió el tema. Sí, vamos a hacer nos sorprendimos, vamos a hacer mea culpa. Sí. Pero el tema es lo que quería preguntarte, Dionisio. Acá hablas con todos los representantes del Estado. Estoy hablando del legislativo, judicial, ejecutivo, los sectores privados, y todos te dicen hay que invertir más en educación. O sea, en eso hay un consenso. Pero de pronto cuando meten un proyecto así, decís faltó voluntad política. ¿Dónde está el tema? Bueno, en primer lugar quiero señalar lo siguiente. Yo creo que no hay que tener miedo para apostar a una mayor inversión y a la par podríamos seguir haciendo los relevamientos, emitiendo diagnósticos. Si de algo tenemos suficiente material en la República del Paraguay es de diagnósticos institucionales. Creo que en ese sentido mi visión es un tanto diferente a la que plantea nuestro amigo de Juntos para la Educación. No 180 grados, pero cuanto menos 90 grados, por la sencilla razón de que está demostrado, y eso la literatura académica lo demuestra con elementos contundentes, de que a mayor inversión en educación, los adelantos científicos, tecnológicos y por sobre todas las cosas, los saltos cualitativos van en relación directa. Y en lo que respecta a tu pregunta, Pedro, tal vez nosotros también tenemos que hacer mea culpa en el sentido de no haber desarrollado alguna estrategia tipo, no sé, vestirnos de zancos o de libro y salir ahí frente a la plaza, aunque sea solo, para llamar la atención. De todas maneras, creo que a buena hora, porque estamos empezando un proceso electoral que finalmente va a definir el conductor político de la República del Paraguay para el próximo quinquenio. Finalmente salta esto a la consideración social, y a buena hora porque tenemos este proyecto que puede ser mejorado desde la nomenclatura que le dábamos cuando eso al Ministerio de Educación y Cultura, que hoy es Ministerio de Educación y Ciencias, y a partir de ahí podemos decir, bueno, el proyecto es un tanto benevolente porque quiere el 7% del presupuesto solamente para el Ministerio de Educación y Ciencias, pero se olvida que ya le estamos dando cerca de 20 millones de dólares a las gobernaciones para la adquisición del complemento nutricional, unos tantos millones de dólares también le transferimos a los municipios. Entonces, que empiece el pimponeo para decir, bueno, y evitémosle ya eso, porque ya también tiene que ser impactado en gasto educativo. Entonces, decir también, bueno, ¿y qué tal si consolidamos el presupuesto así como está hoy en día en función a la técnica presupuestaria, donde el presupuesto asignado a las universidades públicas también tiene que formar parte de esto? Y el presupuesto del CONACYT,
también tendría que formar parte del gasto en educación que hace la República. Entonces, veamos a partir de ahí, verá en el balance cuáles son los factores positivos, que yo creo que no son tantos, ¿verdad? Y realmente si podemos avanzar al blindaje presupuestario, porque eso va a blindar políticamente también al Ministerio de Educación y Ciencia. Sí. O sea, el gran... Lo va a meter en la puja. A ver, voy a ser un poco vulgar en mi lenguaje. El gran del Ministerio de Educación y Ciencia es que eso está ultra politizado, que no está mal. No está mal si de la politización bajase a lo mejor justamente la mayor calidad educativa, que se integren aquellos becarios de la década del 2000 a la estructura orgánica en calidad de asesores, en la parte staff. Si esos 300 becarios que hoy están afuera y de la cual el gobierno hace mucho ruido, 300 sobre 78.000, hablábamos aquí con Oscar, equivale creo que al 0,004% del plantel docente que hoy están en calidad de becados. Pero ¿dónde van a venir esos docentes? Ellos tendrían que tener de antemano ya un lugar asegurado. Yo cuando estaba en la Universidad Nacional de Asunción, recuerdo que era una obsesión del rector entonces, Pedro González, ¿verdad? Tener el mapeo de dónde están sus becarios, ¿verdad? Y le generaba ya un espacio para que él venga a desarrollar su conocimiento. Claro. Para su retorno, a su retorno, le generaba un espacio para que él venga a desarrollarse o en el campo de la investigación, o en el campo de la extensión, o en el campo de la docencia, o combinando las tres dimensiones. No se nota eso penosamente al interior del Ministerio de Educación y Ciencia. El ministro, ¿verdad? Y los ministros que le antecedieron se pasan quejándose más por la debilidad institucional que encuentran que tal vez forzando una gran mesa de diálogo nacional para que a partir de ahí políticos, empresarios, Juntos para la Educación, periodistas, inclusive el ámbito eclesial que está también involucrado a la oferta educativa, prioricemos este sector y bueno, después de una década, digamos, allá por el 2017 dimos el paso y gracias a Toto, Pedro, etcétera, etcétera, en un programa televisivo justo en el día en que jugaba Paraguay versus Chile y que ganó Paraguay después de estar eliminado ya, ¿verdad? Logramos que esto sea considerado como opción, ¿verdad? Y como preferencia de la sociedad toda. Alguien tiene que liderar esto y bueno, lideremos nosotros, que hoy estamos discutiendo este tema muy preponderante para nuestro entorno y para nuestra república. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa, pero Pedro tiene un consejo y Mariana tiene el dedo levantado. ¿Eso es porque te duele algo? ¿Querés preguntar, Mariana? Quiero preguntar, señor profesor. Bueno, ¿cómo no, alumna Mariana? Pedro, por favor, ¿trajiste la visa? Claro, ataca a la ciudad con las motos KTM Duque 200, ¿sí? Ahora un precio promocional de $3.950. Encontrarnos en nuestro showroom de Mayor Merlo 2501 y Teniente Martínez o llamarnos al 021-609-624. Carlos Vives vuelve a Paraguay para una gran fiesta junto a otros grandes artistas de la música latina en Soy Latino. Carlos Vives, autor de temas que han llegado al estatus de himnos de la música latina, como La Gota Fría, La Bicicleta, Al Filo de Tu Amor y Volví a Nacer, entre muchas otras canciones, viene junto a Wisin y Fonseca. El 7 de octubre en el Club Olimpia es la cita y vos no podés faltar. Soy Latino, entradas en venta en Red UTS. Vamos a ver a Carlos Vives entonces en nuestro país, sí. Mariana, por favor. Sí, para el diputado, ¿cuál es, a ver, no sé cómo plantear esto, pero ¿por qué tenemos la necesidad o cómo trabajaríamos para que esta ley realmente establezca un cambio? Porque ya hay una ley tan importante, tan debatida todos los años como el presupuesto, y en el presupuesto no se logra hasta ahora replantear, o sea, es lo que tenemos, pero no logramos que educación tenga un tratamiento de mayor calidad en la ley general de gastos de la nación. ¿Por qué diría yo, esta otra ley nueva y qué sé yo? Bueno, ¿por qué esto realmente cambiaría algo? Porque ya tenemos una experiencia y muy significativa. Yo debo reconocer que no logré durante mi estancia, mi estadía como profesional en ejercicio en la Universidad Nacional de Asunción, persuadirle a los decanos y al rector y vicerrector para que los aranceles fijados
en concepto de cursillos de admisión no sean siderales, como eran hasta que aprobamos la ley que establecía topes. Porque yo le decía al rector entonces, rector, esta es la primera gran barrera que le ponemos a los jóvenes. Es un obstáculo insuperable, porque yo conozco de gente que ha vendido su vaca, su buey, parte de su campo para financiarle, para financiarle un año del cursillo, terminó no ingresando y al siguiente año quedó colgado y era un chico brillante que a lo mejor el nervio lo traicionó en el examen de ingreso. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Ley mediante, logramos que se establezcan topes en los aranceles educativos del cursillo, el diploma de grado y, si no mal recuerdo, el costo del certificado de estudio, que es también un instrumento para conseguir trabajo inclusive, para el mercado laboral. Bueno, que sin trabajo tenía que prestar otra para poder no sacar. se imaginan ustedes la campaña que hicieron en contra mía los 8 rectores de las universidades públicas, que las universidades iban a quebrar, que era la carta de función para las universidades públicas, cuando que en realidad lo que hicimos es, le obligamos a ajustar los cinturones y probablemente muchos beneficios exagerados que se estaban autoconcediendo inclusive desaparecieron o se moderaron cuanto menos. Claro. Por eso es importante esta ley de financiamiento educativo, porque le va a forzar a la clase tomadora de decisión, ejecutivo, legislativo y por sobre todas las cosas el Ministerio de Hacienda, a que no tenga la posibilidad de recurrir al tope del plan financiero, a decir que no alcanza los recursos, porque los pretextos pues se multiplicaban en los últimos tiempos. Desde el tipo de cambio, el mercado de commodities, la variación del sistema productivo, el precio del combustible, todo impacta de manera negativa para no invertir un mayor presupuesto en educación. Lo único que probablemente no disminuyó, si relevamos históricamente, es el nivel de evasión impositiva, el porcentaje que se recibe en concepto de coima en las contrataciones públicas, el mismo pillaje y bandidaje ahí instalado en la Dirección de Contrataciones Públicas para arreglar pliego y perseguirle a las empresas que no son amigas del gobierno de turno, ¿verdad? Liderado por su propio director general o nacional, no sé qué jerarquía tiene. Entonces, tenemos que encontrar un instrumento. Y si a partir de ahí esto no funciona, bueno, entonces yo creo que estamos ante un estado fallido. Yo no creo que estemos ante un estado fallido ni una sociedad que no quiera salir adelante, sino que penosamente los pretextos, las excusas y otras estrategias se multiplicaron en los últimos tiempos para poner en tela de juicio inclusive el nivel de remuneración de quienes se encargan de desarrollar competencias en los chicos. Y cuando se trató la matriz salarial de los funcionarios públicos, ¿cómo es que pudimos encontrar la manera de blindarle los salarios a los servidores públicos? Se llevaron a remuneraciones fijas y rígidas. Los complementos por presentismo, título, antigüedad, no sé qué, hijo, afiliación política, color de pelo, peso, estatura, clima, club deportivo, todo se convirtió a salario rígido. Entonces, por eso es que yo sostengo que la voluntad política es significativa. Nosotros, en este periodo legislativo, estuvimos en minoría de manera permanente, para quienes quisimos dar este paso. Aún así y todo, nos salió en un momento determinado donde probablemente le encontramos aletargados, era esa ley que les he comentado, la 5633, donde hoy recibí un WhatsApp de un chico que decía, gracias a la ley 5633 que usted aprobó, diputado, hoy le quiero informar que estoy pagando mi cursillo de 701.000 guaraníes porque establecimos como tope 10 jornales. Exactamente el tope cobran. Ni siquiera se dignan de cobrar 9,5 jornales más. Increíble. Claro, yo me acuerdo de la facultad de medicina. Sí. Era la que pegó el grito al cielo y decía, bueno, nosotros estamos dando ya un cursillo que es incluso más económico de lo que realmente cuesta. Diputado, nos estamos quedando lastimosamente sin tiempo, o por suerte sin tiempo si es que quieren ir a ver el partido ahora. Yo no, la verdad ya no lo encuentro la gracia después de haber hablado de esto. Pero sí comprometerle al aire y comprometernos nosotros como producción de poder hablar esto con alguien del ministerio y con alguien del gremio de docentes también. Y con Hacienda. Y con Hacienda, por favor, si es que en algún momento pueden venir, ¿verdad? Y hablemos de esto y de cómo hacer que una ley como esta blinde la educación y no solamente designe fondos blindados, porque son dos cosas muy distintas, blindar el fondo y fondear una caja, que darle calidad y blindar en realidad la educación. Así que, diputado, gracias por venir hoy. Este día va a quedar marcado en la historia, sobre todo si es que el resultado continúa como órdenes, y esto es un tema apasionante, en donde probablemente el desarrollo solamente de la competencia y de la inversión que hay que, en ese sentido, asignar para que los docentes no sean 300, sino 3.000 o 15.000, les aseguro que puede durar 5 programas. Y cuando tengamos que discutir, ¿verdad?,
la manera en que se fue desarrollando el montaje de la infraestructura educativa. Ahí tenemos de vuelta otros programas. Sí, Alguien tiene que tomar la bandera. Y ustedes llevan sobre nosotros la ventaja que son formadores de opiniones. Lejos nos llevan la ventaja en ese sentido. Yo reconozco. Gol de Paraguay también me están informando, así que felicitaciones Bueno, para todos. Bueno, Paraguay. yo creo que tenemos que irnos ya, por favor. Bueno, Oscar, gracias por acompañarnos, también muy amable. Gracias, por favor. Bueno, el Topo Cáceres. ¿Cuándo no? Mordió ahí. No voy a decir absolutamente nada, nos vamos a reencontrar nosotros mañana. Lo mejor de todo es que le dimos suerte a Paraguay, Claro. y lo mejor de todo es que hay compañeros que van a seguir trabajando mientras nosotros podemos retirarnos en paz. Chao.